Cordial saludo. En esta oportunidad estudiaremos la adición y sustracción de expresiones con notación científica. Les recuerdo que en otro de nuestros videos explicamos cómo se escribían los números o las cantidades muy grandes o pequeñas utilizando la notación científica. Ahora vamos a desarrollar la adición y sustracción con estas expresiones. Empecemos por recordar que para realizar la adición o sustracción de expresiones con notación científica vamos a utilizar dos procedimientos dependiendo del caso que tengamos. Si nosotros contamos con expresiones escritas en forma de notación científica que poseen potencias de 10 iguales, es decir, que tengan el mismo exponente, simplemente vamos a proceder de la siguiente forma, como vamos a apreciar en el siguiente ejemplo. Veamos que en este caso tenemos tres cantidades, las cuales vamos a sumar y restar, son operaciones combinadas de adición y sustracción. Vamos a observar que las potencias de 10 son exactamente las mismas, ¿verdad? Tenemos potencias de 10 con exponente 5. Por lo tanto, en este caso en particular, desarrollamos la operación solo entre las expresiones que no son potencias de 10, es decir, vamos a proceder a sumar 5,65 con 2,82 y le vamos a restar a ese resultado 8,56. Al desarrollar esta operación, que ustedes pueden verificar utilizando una calculadora o papel y lápiz, van a obtener como resultado 0,07 y observen que la potencia de 10 no va a cambiar, se mantiene exactamente igual. Veamos un segundo ejemplo. En este caso observemos que las potencias de 10 que tienen estas cantidades son potencias con un exponente negativo, pero es un exponente igual en todas las expresiones, ¿verdad? Procedemos de la misma forma que en el ejemplo anterior. Vamos a tomar 12,55, le vamos a restar 9,88 y al resultado le sumamos 7,95. Si ustedes verifican utilizando cualquier instrumento o herramienta, van a obtener 10,62 y miren que la potencia se mantuvo igual, es decir, por 10 a la menos 7 en todos los casos. Si nosotros para realizar la adición o sustracción tenemos potencias de 10 diferentes, es decir, con exponentes distintos, el procedimiento es un poco diferente porque tenemos que estandarizar, es decir, vamos a dejar todo en términos de las mismas potencias. Veamos un ejemplo para que este procedimiento quede mucho más claro. Observemos que en este caso nos piden que desarrollemos la operación 25,5 por 10 a la 8 menos 9,56 por 10 a la 6 menos 2,07 por 10 a la 7. En este caso los exponentes son diferentes. Una alternativa para desarrollar esta operación es identificar la potencia menor, es decir, la que tenga el menor exponente, y llevar las demás expresiones o escribir esas demás expresiones de tal forma que ojalá me queden con la misma potencia de 10, es decir, vamos a tratar de expresar el 25,5 por 10 a la 8 y el 2,07 por 10 a la 7 como potencias de 10 a la 6 en lugar de 10 a la 8 y 10 a la 7, que son las potencias que llevan respectivamente. Iniciemos por transformar el 25,5 por 10 a la 8 en una potencia de 10 a la 6. Para ello vamos a empezar por descomponer el exponente 8 en la potencia a la que queremos expresar, es decir, el 6, y lo que me resta, es decir, necesito cuántas unidades para poder expresar ese 8 como una potencia de 6, 2, ¿verdad? Porque 6 más 2 me daría el 8. Procedemos entonces a usar propiedades de potenciación. Recuerden que si nosotros tenemos una potencia de la suma de dos exponentes, podemos expresar esa potencia como el producto de una base 10 elevada a la 2, que vendría a ser este exponente que estamos utilizando acá, ahora expresado como una base independiente, por la base 10 pero elevada a la 6, ¿verdad? Que es la otra parte que nosotros tenemos acá. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque queremos que todo nos quede expresado como una potencia de 10 a la 6. Siguiente paso sería desarrollar
la potencia que tenemos acá, al elevar 10 a la 2, vamos a obtener como resultado 100, ¿verdad? Y el último paso sería multiplicar 25,5 por 100 para obtener 2550 por 10 a la 6. En este momento ya hemos estandarizado la primera expresión en términos de la potencia de 10 a la 6. Procedemos de manera similar con el 2.07 por 10 a la 7. En esta ocasión necesitamos, para poder expresar ese 7, vamos a utilizar 10 a la 6 más 1, ¿verdad? Para que nos quede el 6 que necesitamos para estandarizar el ejercicio y el 1 que es el que nos sobraría. Desarrollamos, al igual que con el caso anterior, la potencia la vamos a separar, es decir, 10 a la 1 con el número que teníamos originalmente y 10 a la 6, que es lo que queremos nosotros utilizar para el resto del ejercicio. Desarrollamos la operación 10 elevado a la 1 me da 10, al multiplicar 2.07 por 10 obtenemos 20.7 por 10 a la 6. Miren que en este caso las cantidades que tenemos aquí, el 2550 por 10 a la 6 y el 20.7 por 10 a la 6, poseen la potencia que estábamos buscando, es decir, la potencia de menor exponente, 10 a la 6. Procedemos entonces a reescribir el ejercicio como 2550 por 10 a la 6 menos 9.56 por 10 a la 6 menos 20.7 por 10 a la 6. Al desarrollar la operación 2550 menos 9.56 menos 20.7 obtenemos como resultado 2519,74 y como la potencia de 10 es la misma, desarrollamos o dejamos la misma potencia para el resultado. Esto es estandarizar el ejercicio, es decir, llevarlo a la potencia menor, que en este caso es 6. Desarrollamos un segundo ejemplo para reforzar un poco este concepto de la adición y sustracción cuando las expresiones tienen potencias o exponentes diferentes entre sí en las bases de 10, ¿verdad? Miren que en este caso tenemos menos 6.56 por 10 a la menos 4 más 1,62 por 10 a la menos 3 más 0,09 por 10 a la menos 2. Vamos a identificar en este caso con los números negativos, vamos a hacerlo al revés, es decir, al contrario que en el caso anterior. En el caso anterior identificábamos la potencia menor, ¿verdad? Aquí vamos a usar la potencia mayor, es decir, el menos 2. Todo vamos a tratar de estandarizarlo a ese menos 2. Será una alternativa, ¿verdad? Existen otras alternativas que se pueden utilizar, pero esta es una alternativa que les ofrecemos en este tutorial. Empecemos entonces por la cantidad 6.56. No estoy usando el signo porque ese lo voy a utilizar al final cuando desarrolle las operaciones. Miren lo que voy a hacer en este caso. Voy a expresar esa potencia de 10 a la menos 4 como una potencia 10 a la menos 2, 10 a la menos 2, porque quiero que me quede esa potencia al final, ¿verdad? Como realizamos en el ejercicio anterior. Separamos las potencias de 10 como en el caso anterior, dejando 10 a la menos 2 multiplicando a 6.56 y el otro 10 a la menos 2 que usaremos al final como estándar para la adición o la sustracción. Procedemos a desarrollar la operación 10 a la menos 2, recordemos que nos da 0.01. Al multiplicar 6,56 por 0.01 obtenemos como resultado 0,0656 por 10 a la menos 2. De manera similar con la otra cantidad que no tiene la potencia 10 a la menos 2, empezamos por descomponer esa expresión como 10 a la menos 1 más 10 a la menos 2, ¿verdad? Procedemos entonces a separar las potencias 10 a la menos 1, 10 a la menos 2. Realizamos la operación 10 a la menos 1, obtenemos 0,1, ¿verdad? Como resultado, por 10 a la menos 2. Al final, nuestro resultado será 0.162 por 10 a la menos 2. Como ya hemos estandarizado, es decir, hemos expresado todas las potencias, los términos que vamos a sumar o a restar en términos de una potencia de 10 igual,
procedemos a reemplazar. En este caso entonces, en lugar de 6,56 por 10 a la menos 4, utilizaremos menos 0,0656 por 10 a la menos 2. En lugar de 1,62 por 10 a la menos 3, usamos 0.162 por 10 a la menos 2. Y la cantidad final que tenía la potencia a la que queríamos transformar todo, 0,09 por 10 a la menos 2. Procedemos a desarrollar la operación. Recuerden que en este paso simplemente tomamos menos 0,0656 más 0.162 más 0,09. Vamos a hacer la operación pertinente, es decir, este valor lo vamos a restar con este y le sumamos al resultado el 0,09. Al final nuestro resultado será 0,1864 por 10 elevado a la menos 2. Gracias por visitarnos en nuestro canal. Esperamos que por favor nos dejen sus comentarios. Al final de este video, en la parte inferior, ustedes encuentran un espacio para sus comentarios y sugerencias. Gracias por visitarnos.